Buenas tardes compañeros, buenas tardes profesor. El tema del que trata esta presentación es ensayo clínico aleatorizado. El equipo está conformado por mi compañera Arely Beatriz Salazar Torres y por mí, Ángel Adrián Potcamal. Entonces, sin más preámbulos, comencemos con la presentación. La definición nos dice que un ensayo clínico es una evaluación experimental de un producto que en su aplicación en humanos pretende valorar su eficiencia, eficacia y seguridad. Sin embargo, puede ser una técnica terapéutica, una sustancia, una vacuna, un medicamento o una técnica diagnóstica. Permite comparar el efecto y el valor de una o de más intervenciones en un control en humanos, es decir, en una población específica. Va a tener algunas características, por ejemplo, que este proceso va a ser analítico, es decir, nos va a permitir observar lo que va a ocurrir después de someter a un grupo de población a una exposición. Va a ser controlado, tiene una característica experimental, es decir, los investigadores que lo van a propiciar van a poder manejar a su antojo las diferentes características que tiene que tener tanto la población, el entorno, el ambiente en el que se va a realizar el experimento. Va a ser prospectivo, va a permitir conocer a partir de una exposición de un cierto estímulo a unos individuos qué va a ocurrir o qué va a pasar en el futuro. Y es progresivo, porque aparte del estímulo que vamos a aplicar, del medicamento que vamos a poner en prueba, vamos a ir notando diferentes modificaciones en el sujeto de estudio y se van a ir acumulando y por lo tanto las diferentes modificaciones que pueda tener van a ser el resultado de nuestro estudio. Este estudio va a tener diferentes etapas o estadios. El primero es un estudio preclínico. Su principal diferencia con el ensayo clínico va a ser con animales. Este estudio preclínico tiene que tener una medición basal para poder pasar a lo que es el ensayo clínico, es decir, vamos a escoger de toda la población posible aquellas que reúnen las características necesarias o las características que nos van a permitir evaluar el medicamento o la acción del producto que queremos medir. Posteriormente va a ser el ensayo clínico y una de sus principales características es la aleatorización. Esta característica nos va a permitir que los diferentes subdivisiones o los grupos de tratamiento que vamos a tener puedan tener de manera equitativa las diferentes variables o características de todos los individuos que la van a conformar. Es la característica que le va a dar a nuestro ensayo clínico la calidad de ensayo clínico aleatorizado. Hay diferentes métodos de aleatorización, sin embargo, todos ellos comparten características en general, como por ejemplo que tienen que ser mecanismos regidos por el azar. Otra es que tienen que ser métodos verificables, es decir, los investigadores tienen que poder dar constancia o comprobar que los métodos por los cuales escogieron a las personas pues fueron totalmente al azar. Esto va a permitir que todos los individuos elegibles tengan una probabilidad conocida de ser incluidos en el estudio y va a favorecer grupos equilibrados en cuanto a variables fundamentales. Es imprescindible que cuando se realiza un estudio de esta naturaleza siga lo que son los postulados éticos básicos de la investigación, como los que ya conocemos: autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia. En lo que es el ensayo clínico vamos a tener diferentes participantes o diferentes protagonistas. El investigador, que va a ser quien va a enseñar todo lo que es el proceso, el sujeto de estudio, que va a ser lo que es la población, el monitor y el patrocinador, que va a ser aquella persona que va a proveer lo que es el recurso económico para que sea realizado pues el estudio. Para que nuestro ensayo clínico pueda ser aprobado y pueda llegar a lo que es una comercialización, tiene que atravesar por diferentes filtros. El primero es una protocolización, es decir, tiene que ser presentado de forma de un protocolo. Es como un protocolo de investigación, sin embargo va a tener algunas características especiales que tiene que tener el ensayo clínico para ser presentado. Tiene que ser aprobado por diferentes comités de ética, de investigación y de bioseguridad. El ensayo clínico tiene algunas ventajas, la mayoría de ellas van a ser en función o en comparación con los otros diferentes tipos de ensayo. Entre sus principales ventajas es que tiene un mayor control en el diseño y menos posibilidad de sesgo. Como ya vimos antes, el proceso de aleatorización va a ser pues bastante complejo. Vamos a tener una muestra basal antes de que podamos escoger en una población en general a las personas, y pues esto nos va a permitir que, como tiene un cierto grado de estrictez, pues va a haber una menor posibilidad en el sesgo de los resultados que podamos obtener. Son experimentos controlados y van a vigilar la seguridad de los participantes. Aquella persona que va a estar encargada de un ensayo clínico tiene que prever aquellas situaciones que puedan salirse de control, o que puedan poner en riesgo la seguridad de los pacientes, ya sea por una reacción adversa al medicamento o por cualquier otra situación, por lo que va a permitir prever maniobras de rescate, maniobras de intervención que puedan ser requeridas en el momento en el que estos imprevistos puedan verse. Es un estudio prospectivo,
el investigador manipula la variable independiente, es decir, de acuerdo a los resultados que vayamos viendo, el investigador también puede elegir entre exponer más al sujeto, modificar la variable dependiente que va a ser el estímulo que vamos a aplicar. Esto le va a brindar lo que es una mayor relevancia a la característica prospectiva, porque pues en el futuro vamos a estar viendo cómo va a irse desarrollando el ensayo. Va a evitar la ambigüedad temporal, ya que inicia a partir de la exposición. A partir de que aplicamos el estímulo en la persona, vamos a poder ir midiendo o catalogando los resultados que vamos a obtener. Otra ventaja es que hay al menos dos mediciones de las variables. La primera pues es la medición basal. La medición basal es la que se va a realizar cuando ya tenemos un grupo de población que podría ser elegido para el estudio. Sin embargo, aplicamos algunos criterios de exclusión, elegimos bien a la población que vamos a utilizar y la más útil, y entonces la incluimos. Esta es la primera medición. La segunda medición va a ser cuando ya hayamos aplicado este estímulo, entonces ahí ya van mínimo dos mediciones. Sin embargo, en el futuro, después de que se haya aplicado lo que es el medicamento o el producto que estamos queriendo comprobar, pueden realizarse lo que son más mediciones. Va a permitir comprobar hipótesis causales, porque lo que estamos haciendo literal es someter a unos pacientes o exponerlos a un estímulo. Entonces, ¿qué es lo que va a causar ese estímulo en ellos? Pues un efecto que es el esperado, o lo que esperamos que el medicamento realice en la persona, que cure la enfermedad, que prolongue el tiempo de vida, o el propósito que tenga este medicamento. Prueban la efectividad, la eficacia y la equivalencia, es decir, todo lo que vamos a realizar y lo que vamos a comprobar a través de este ensayo clínico tiene que ser transpolable a otros grupos de población. Es decir, si fue efectivo en este grupo de población específico, tiene que también ser efectivo en otros grupos de población de otros países, de otros lugares, o si no, determinarnos con exactitud para qué grupos de población va a ser útil. Otra ventaja es que identifica y evalúa la aparición de eventos adversos, ya que al ser prospectivo, durante lo que es la experimentación con el producto, nos va a permitir en este punto que es muy importante en lo que es la práctica médica o la práctica clínica, la monitorización de efectos adversos que pueden provocar daños en lo que es el paciente. Algunas ventajas de lo que es el ensayo clínico es el nivel de complejidad muy alto que tiene, ya que pues desde lo que es la selección de la población, conseguir lo que son todos los insumos, la aleatorización en caso de que sean poblaciones muy grandes, los diferentes fases por los que tienen que pasar atribuyen un cierto grado de complejidad bastante alto en comparación con diferentes tipos de ensayos. El costo también es una característica muy importante que hay que tener en cuenta, ya que desde lo que es, si vamos a aplicar el ensayo clínico en un grupo bastante numeroso de personas, pues por obvias razones el medicamento también tiene que tener bastantes réplicas. Entonces, si se va a realizar una segunda medición, tiene que volver a aplicarse el medicamento, los recursos humanos que van a participar en este ensayo. Entonces, todo esto va a generar un costo que tiene que tomarse en cuenta. El sesgo de selección y de información. Las personas pueden tener diferentes características inherentes a ellas que el investigador no va a poder controlar. No somos omnipotentes, entonces pueden tener algunas características sorpresivas que durante el ensayo se vean manifestadas, y entonces eso puede provocar un sesgo en el resultado total. Y en la información, por ejemplo, si hablamos de un ensayo clínico para probar un medicamento analgésico, un sesgo de información podría ser cuando la persona no reporta de manera objetiva su sentimiento o la efectividad que tuvo el medicamento analgésico en ella. Además de que pues todas las personas tienen un diferente umbral de dolor, y entonces pues esto podría haber alterado lo que es la información del resultado y que nos causa un sesgo. Y las pérdidas que pueden haber durante el proceso, es decir, las pérdidas ya sea humanas, pérdidas de recursos, se muere una persona o decide ya no participar, y entonces esto va a representar una pérdida que puede ocurrir tanto en el grupo de estudio como en los investigadores que están dirigiendo el estudio. Bueno, sin más por el momento, realmente creo que quedó de la manera más explícita de lo posible en cuanto al ensayo clínico aleatorizado. Esperamos que haya sido de gran ayuda. Gracias.